Hola, hola, guayuseros, guayuseras, bienvenidos, bienvenidas. Soy Akangau Viteritasi y esto es Guayusa Política, donde nos sentamos alrededor de las ideas para pensar juntos, para pensar juntas. Desde 2017, Ecuador ha entrado en una espiral en donde la inestabilidad social, cultural, económica, política, la persecución por protestar o sostener una posición ideológica contraria y el autoritarismo totalitario han sido la forma de hacer política. En el gobierno de Daniel Noboa, como presidente, ha adoptado una serie de medidas que nuevamente han provocado un paro nacional liderado casi por completo por el movimiento indígena. Entre esas medidas está el alza del IVA en 3 puntos para que, según él, se pueda financiar una guerra armada interna contra el crimen organizado, el narcotráfico. Esto fue en abril de 2024. Mientras tanto, ha habido un incremento del 47% en homicidios con respecto del año en que se elevó el IVA, lo cual sitúa al año 2025 como el año más violento del país y que todavía no termina y que van a seguir los homicidios. La desnutrición infantil está en el 19,3%. 2 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas viven en situación de pobreza, es decir, más de 4 millones. Además de eso, Noboa eliminó el subsidio al diésel, lo cual encendió nuevamente movilizaciones a nivel nacional. Y la organización Ayuda en Acción publicó recientemente un reporte en donde sitúa a Ecuador como el tercer país con mayor hambre en Sudamérica. Entonces, hablamos de un país donde la precariedad no es solo económica, sino existencial, en donde los policías y militares están más presentes que un sistema de salud adecuado, en donde buscar trabajo es una epopeya y salir a protestar es un riesgo, donde el lenguaje oficial ha normalizado llamar terrorista al que disiente, sospechoso al que defiende su tierra, su territorio y guerra a su propia incapacidad de construir paz. Pero parece que también la sociedad va normalizando las conductas violentas y represivas del gobierno, pese a que organismos internacionales de derechos humanos en los últimos días han expresado un llamado de atención ante el abuso de poder y represión desproporcionada en los territorios en donde ha habido este paro nacional liderado por el movimiento indígena, cuyo epicentro además ha sido la provincia de Imbabura, la ciudad de Otavalo, eminentemente una ciudad indígena, y otras partes del territorio. Entonces, nos preguntamos un poco si estamos viendo germinar tal vez un perfil social fascista, una sociedad que ante el miedo prefiere la mano dura antes que la justicia, o un Estado que en lugar de dialogar militariza hasta la conciencia. Bueno, hoy en Guayusa Política queremos analizar un poco sobre este mood social, es decir, qué sucede con el ánimo social colectivo de un pueblo exhausto, pero que tal vez todavía no se rinde. Tal vez vamos a analizar un poco la Constitución de 2008. Tal vez es el único dique de contención ante el autoritarismo, lo cual se debe defender. También vamos a analizar un poco el rol de las organizaciones políticas en el marco de las protestas sociales y populares. Para esto nos acompaña Felipe Vega de la Cuadra, psicólogo, periodista, escritor y analista político, con una amplia trayectoria en el servicio público, desde el Ministerio de Gobierno y Viceministerio de Defensa hasta cónsul general en Madrid. Es autor de obras clave como La estrategia de las mariposas, un análisis histórico constitucional del Ecuador, y Enfermos al poder, donde explora los vínculos entre la psicología y la política. Querido Felipe, queremos darte la bienvenida a Guayusa Política y agradecerte por estar en este espacio. Un honor inmenso estar contigo, Akangau. Yo he seguido tu programa, tiene mucho condumio. Es muy importante tu espacio para poder aportar a esta demanda actual de nuestra sociedad, que es tratar de entender lo que nos está pasando. Porque nos pasan cosas muy llamativas, muy difíciles, muy complejas, y
queremos estructurar explicaciones al respecto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay de fondo? Y tus preguntas iniciales, tu reflexión inicial, nos pone como, no soy fanático de los toros, pero como a torero en tercio de capote. Es decir, aquí vamos a entrar a torear este enorme y complejo mundo de la realidad social y política del Ecuador. Vamos a ver si podemos darle unos capotazos. Lo primero que yo te diría, Kangau, es que el Ecuador, desde la revuelta de los forajidos, ha empezado a vivir, es decir, del año 2005, en donde se cierra de alguna manera el ciclo de sustituciones presidenciales que comenzó en el año 17 con Abdalá Bucaram Ortiz y termina en el 2005, en el 1997, perdón, en el 1997 con Abdalá Bucaram Ortiz y termina con la destitución y escape de Lucio Gutiérrez en el año 2005. Termina este periodo de 7, 8 años y se inicia una nueva etapa en el Ecuador que va a durar 12 años. 12 años en donde la revuelta de los forajidos pone ante la posibilidad electoral una candidatura progresista. No solo una candidatura progresista outsider, sino que trae grandes cambios y transformaciones para la institucionalidad ecuatoriana y para la democracia ecuatoriana, para la realidad social ecuatoriana. Este cambio que nos puso en la ruta del desarrollo, de la institucionalidad, del orgullo nacional, del fin de la pobreza, que empezamos a ver cómo se encaminaba, retó a los dueños del poder fáctico en el Ecuador, que durante este periodo de 10 años de Rafael Correa no pudieron ejercer su influencia política a la que estaban acostumbrados y que la ejercían a través de intermediarios. León Febres Cordero, intermediario de Luis Novoa Naranjo, el señor Maguad y el señor Hurtado, intermediarios de una banca quiteña y por el estilo, ¿no? Los socialcristianos, Jaime Nebot y otros más, intermediarios de una banca guayaquileña que se pusieron en evidencia en el periodo bancario. La oligarquía y la plutocracia ecuatoriana no actuó en el final del siglo anterior y en los primeros años de este siglo, no actuó directamente, siempre con intermediaciones. Pero Rafael Correa les trajo una advertencia. Cuidado, se nos va esto de las manos. Entonces logran la traición de Lenín Moreno para romper el esquema y entrar directamente ellos, la plutocracia ecuatoriana, a los gobiernos. Es así que entra el señor Guillermo Lasso Mendoza, banquero guayaquileño, que siempre andaba pululando en los gobiernos de Maguad, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, como una mosca en segundo plano, ganando beneficios, pero que después entró directamente a querer tomar y administrar el poder. Y lo logró. Lo logró. Con eso y con su sucesor, el señor Novoa, que en 2 ocasiones ha ganado, entre comillas, las elecciones, porque la primera fue una casualidad generada por el asesinato del candidato Villavicencio, que quebró la posibilidad de que Luisa González gane la presidencia, y terminó él en segunda vuelta. O sea, una casualidad, un accidente de la democracia. Y en la segunda ocasión, a través de un fraude evidente. Pero esto quiere decir que la oligarquía, que el poder fáctico, el poder real, el poder económico real, sin intermediaciones, se apropió de los espacios gubernativos y administrativos del Ecuador. Y no quiere soltarlo. ¿Qué pasa en ese interín entre ellos y sus contradictores? Ha habido una agresión constante a los liderazgos de la Revolución Ciudadana hasta dejar a la Revolución Ciudadana de alguna manera huérfana de liderazgos, pero con un enorme potencial
participativo de gente que adscribe a la idea de una transformación en el Ecuador y que tiene la esperanza de que esa transformación vuelva a darse. Estamos hablando de 5 millones de personas que votan por la Revolución Ciudadana, esto no es pelo de cochino. Sin embargo, a aquello, los liderazgos han sido tremendamente golpeados y quedan como rezagos de liderazgo en los espacios administrativos, un alcalde, un prefecto, ¿no? Que no son necesariamente los liderazgos políticos. Con esto te quiero decir, Akangau, que los liderazgos, tanto de la intermediación de derecha como los liderazgos de izquierda, en el Ecuador se han fragmentado, se han destruido, se han debilitado, al punto que el presidente de la CONAIE anuncia que el paro se acabó, rompiendo toda línea de conducción con sus dirigidos, ¿no? Es decir, las dirigencias sociales, políticas, de izquierda, de derecha, están en crisis generada por la persecución, por el exilio, por el ofer, pero están en crisis. ¿Qué queda? Una confrontación directa y sin intermediarios entre la oligarquía y la plutocracia más rancia y más reducida y más pequeña, la familia 1, la familia 2, la familia de banqueros, la familia de exportadores, las familias oligarcas que tienen el poder directo, y la gente, los indígenas de las comunidades, los pobladores, las militancias de base de la izquierda, los dos entran en confrontación. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama una insurgencia sin mediaciones de la lucha de clases, en donde la clase trabajadora, la clase marginada, la clase pobre, empieza, lo que decía Marx, deja de ser una clase en sí para convertirse en una clase para sí, que sale a protestar y que sale a exigir cambios. Este fenómeno que estamos viviendo en el Ecuador demanda comprensiones nuevas, Akangau. Demanda comprensiones nuevas porque quienes estamos cerca de la política o nos gusta la política o hacemos interpretación política o hacen activismo político, tenemos que entender que este momento hay un choque entre dos clases, la una tremendamente poderosa en lo económico y la otra tremendamente poderosa en la movilización. Esto hemos vivido en Imbabura durante 31 días, Akangau. 31 días en donde las dirigencias indígenas no han estado a la altura de la movilización y de la lucha de Imbabura, de San Miguel del Común, de los universitarios en Quito, de las comunidades en Cañar, en Loja, en Cuenca y las movilizaciones obreras en Guayaquil. Habrán más, ¿no? Pero estoy tratando de sintetizar. Pues bien, en este panorama en donde hay una manifestación evidente de la lucha de clases en el Ecuador, fuera de lo cual no hay cómo comprender absolutamente nada. O sea, esto no es un problema de capacidad, de voluntad, de interpretación, no, es que las condiciones objetivas han llevado a este desenlace del juego político en el Ecuador. Esta manifestación de la lucha de clases demanda del poder ejercido por la clase oligarca y plutocrática, quiere decir, la más reducida y más dueña de la plata, ¿no? Demanda de ellos el control de la fuerza del Estado y del Estado. Entonces toman control de la justicia, de la judicatura, de la asamblea, de todos los espacios de discusión política, toman control absoluto de la judicatura, del tribunal electoral, toman control de todo el Estado. Pero ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas y la policía? Y aquí, si me permites, Akangau, hacer una reflexión, digamos, autorizada, porque yo fui ministro de gobierno, por lo tanto, la más alta autoridad civil de la policía, y fui viceministro de defensa, la segunda más alta autoridad civil de la defensa. Las Fuerzas Armadas ecuatorianas tienen una fecha de nacimiento. Nacieron en febrero
del año 1829, cuando se dio la batalla de Tarqui entre los ejércitos colombianos de Sucre y los ejércitos peruanos del general, el mariscal Lamar. Allí se creó el ejército ecuatoriano. Y el ejército ecuatoriano tiene un origen entonces patriótico, independentista y con un objetivo claro, único: la lucha contra el Perú, el enemigo del sur contra el cual había que combatir. Su razón de ser: así se crearon, así crecieron, y con Eloy Alfaro, que trajo misiones italianas para profesionalizar a las Fuerzas Armadas del Ecuador, al ejército ecuatoriano, se continuó con esa lógica, porque Alfaro le dio a la Fuerza Armada ecuatoriana fortaleza en el sentido de luchar y vencer al enemigo del sur, al Perú. Bien, las Fuerzas Armadas tienen entonces origen independentista y tienen constitución y profesionalización revolucionaria de la revolución alfarista. Por lo tanto, su origen es nacionalista, su origen es patriótico, su origen es ligado a la población. Y la lucha que llevaron hasta la guerra del Cenepa va en el mismo sentido. Pero cuando se firma la paz con el Perú, las Fuerzas Armadas del Ecuador se quedan sin norte, sin horizonte, sin misión, sin razón de existencia. Si hay paz con el Perú, ¿cuál es la razón de existencia de una fuerza que fue creada exactamente para aquello? En el año de 1829. ¿Cuál es el sentido y la misión de las Fuerzas Armadas? Ninguno. Se quedaron en el limbo, en el aire. En el aire. Por el otro lado, la Policía Nacional. La Policía Nacional surge en la década de los 30 por decisión del general Alberto Enríquez Gallo, en su gobierno socialista, el primer gobierno socialista que tuvo el Ecuador. Y él profesionaliza y crea el Cuerpo de Carabineros o la Policía Civil Nacional. Por eso la escuela de formación se llama Alberto Enríquez Gallo, en honor a su creador. Y es creada como un cuerpo civil distinto, diferente de las Fuerzas Armadas. En Colombia la policía es parte de las Fuerzas Armadas, es la cuarta rama de las Fuerzas Armadas. Aquí es una institución aparte, con una orientación civil. Pues bien, desde que yo fui ministro de gobierno, empezamos un proceso de civilidad de la policía. Porque esto de la jerarquización militar y las acciones militares van en contra de la lógica de la policía, ¿no? Y del destino y de la función de la policía. Empezamos a hacer la policía comunitaria, los circuitos, los distritos y tal, que después en la época de Rafael Correa se continuó hasta llegar al punto en que ya arribamos a los nuevos códigos de instituciones de seguridad, en donde la policía iba a dejar de ser militar y convertirse en un cuerpo plenamente civil. En ese punto, mi querido Acángao, María Paula Romo, ministra de Gobierno, le da el giro a la policía que iba hacia lo civil. ¿Para qué? Para proteger a la ciudadanía, para combatir el delito, para liberarles del acoso de los delincuentes y de las extorsiones y de los robos y de los secuestros, y poder brindar protección a la ciudadanía como entidad civil. Y María Paula Romo le vuelve militar, de nuevo, le vuelve al espacio militar, arrancándole de la función de lucha contra la delincuencia y le convierte en un aparato más bien de persecución política y de inteligencia política. Y al ejército, el señor Noboa, bueno, ya empezó esto con el ministro de Defensa, el general Jarrín, ¿no?, que escribió el nuevo libro blanco y ya le dio un énfasis policial a las Fuerzas Armadas. Fíjate lo que te estoy planteando. María Paula Romo le volvió a la policía de civil a militar
en este proceso, revirtió el proceso que venía dándose en el Ecuador, y el general Jarrín y luego los demás ministros que han habido le dan un giro a las Fuerzas Armadas hacia lo policial. Imagínate tú el despropósito que es esto. Y se encuentran los dos en un punto, en lo que hoy ha creado el señor Noboa. Este comando unificado, este mando unificado de militares que cumplen funciones policiales y de policías que se han convertido en militares, ¿no? Y pierden todas las funciones, misiones, conceptos, conceptualizaciones con las cuales han sido creados. Ya no están para la defensa nacional las Fuerzas Armadas y ya no está para la lucha contra el crimen y la prevención del delito la policía. Están para la represión del pueblo. Están para la persecución a dirigentes sociales, a dirigentes indígenas, a luchadores populares, a gente que está defendiendo la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la gente dice, pero ¿por qué no luchan pues contra la delincuencia y contra el narcotráfico? Porque ya no son esas en la realidad sus funciones. Porque no es esa su misión es hacer lo que han hecho acá en Imbabura. Su misión es lo que hicieron en Quito para evitar movilizaciones. El domingo que fue convocadas movilizaciones en Quito. Ya no están para luchar contra la delincuencia. Las Fuerzas Armadas no están para la defensa nacional. La FAE no tiene aviones de combate, no tiene radares, destruyeron el sistema radárico. La Fuerza Naval no tiene helicópteros, no tiene drones, no tiene nada para control marítimo. Y la Fuerza Terrestre no tiene misiles, no tiene nada. Pero tienen un enorme equipamiento para la represión. Cientos de tanquetas, vehículos antimotines, equipamiento antimotines, bombas lacrimógenas, bombas aturdidoras, armas letales y no letales. Es decir, han equipado a la policía y a la Fuerza Armada para reprimir a la gente, que es el deseo y el sueño húmedo de esta oligarquía. Tener una fuerza represiva para ganar la lucha de clases a los pobres, a los indígenas, a las mujeres, a los defensores de la naturaleza, a los intelectuales, a los comunicadores libres, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este es el panorama que tenemos que mirar a Cangau para poder entender lo que pasa. Y con un elemento más final. En esta lucha, la oligarquía, que además se ha apropiado de todos los recursos del Estado, ¿no? Porque no usan su dinero, usan el dinero del Estado, utilizan todas las estrategias, así sean miserables, éticamente incorrectas, moralmente repudiables, para destruir a sus adversarios. La compra, la traición, las campañas sucias, las mentiras, las patrañas, los autoatentados, el terror, el miedo, el bombardeo. Oye, bombardearon justamente durante el paro las montañas de Buenos Aires, acá en Imbabura, para atacar uno de los puntos de minería ilegal en el Ecuador. Bombardearon con los viejos equipos de cohetería tierra BM-21, que fueron fabricados en la ex Unión Soviética, y que el señor Noboa quería regalar a Ucrania. Hicieron un show de bombardeo con aquellos lanzacohetes, ¿no? Justamente durante el paro. ¿Por qué no hicieron eso en 15 otros lugares donde hay minería ilegal? Porque había que hacerlo durante el paro, ¿no? Porque a la noche de la represión brutal del día martes acá en Otavalo, ¿no? A la noche explotó una bomba en el Mall del Sol de Guayaquil, cerca de la casa de la tía del presidente. Y salió el gobernador del Guayas a decir que eran los indígenas en paro los que pusieron la bomba. Es decir,
todos los recursos, toda la panoplia de recursos santos y no santos que existan, son utilizados por esta clase oligárquica para enfrentar y destruir a su contendor. Su contendor no es Rafael Correa. Su contendor es el pueblo ecuatoriano. Su contendor son los indígenas. Su contendor son las mujeres. Su contendor son los trabajadores y trabajadoras. Su contendor son los jóvenes o los niños. Son todos los que no sean de su círculo. Creo que me he extendido un poco a Cángao, pero era necesario poner el escenario complejo, ¿no? Por supuesto, Felipe. Precisamente siempre es importante profundizar y contextualizar, como tú muy bien has dicho, porque ahora, dentro de esa contextualización que nos has dado, Felipe, precisamente sobre cómo ha existido esa transición de cómo se va a utilizar la fuerza pública, en este caso la policía, etcétera. Y bueno, ya los roles internos que le han dado a los militares. ¿Cómo podemos? Porque mira, en las protestas, 3 muertos, ¿no? Detenciones arbitrarias, una represión brutal, se han ingresado a las casas a apresar a personas en San Miguel en Común, allá en Imbabura, se ingresaron a la Universidad Central del Ecuador, violando la autonomía, violándola además como un territorio de paz. Pero ¿qué sucede? Tenemos la supuesta bomba, el supuesto ataque terrorista, ¿no? Entre comillas, en Guayaquil. ¿Qué sucede, digamos, con el ánimo colectivo que parece normalizarse ante estas situaciones? ¿Qué sucede con ese ánimo colectivo? Por un lado, de quienes han salido a protestar, de quienes han dado su vida por ello, pero también de quienes no salen a protestar, quizás apoyan el paro o apoyaban, pero no salen a protestar, y también quienes no salen a protestar y que repiten también los discursos de odio, racismo, securitistas. ¿Qué sucede con eso en el tejido social para lograr entender también esas dinámicas? A ver, yo creo que ahí funcionan muchas dinámicas también, muchas dinámicas. Una de las dinámicas que más funciona es la que en psicología se conoce como disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? La disonancia cognitiva es: yo veo y me siento parte de una realidad que no me gusta, que me da miedo, que me aterroriza, que me incomoda, y por lo tanto cambio mi pensamiento para imaginarme una realidad más llevadera. Freud llamó a esta compulsión humana por el bienestar, le llamó el impulso de placer, ¿no? Tenemos este impulso de buscar el bienestar inconscientemente. Entonces, la ciudadanía en cualquier lugar, los pobladores de cualquier lugar, en donde se vive una situación de extrema tensión, de gravedad, de pobreza, de violencia, de asesinato, de robo, de secuestro, de represión, de bloqueos, de incapacidades, de imposibilidad de trabajo. Entonces, no se sienta una persona normal y dice: oye, qué cantidad de problemas que tengo, voy a ver si los soluciono de uno en uno. No, busca una evasión y genera una realidad alternativa, alterna. Ahí es donde entran los psicólogos sociales y los ingenieros sociales que trabajan para este gobierno y generan una realidad alternativa. Sale el señor Noboa y dice: estamos todos bien, hemos reducido la pobreza en 24%, ¿no? Ha crecido la economía, y además aquí te voy a regalar un bono, ¿no? Y te voy a regalar un tractor, y además te vamos a regalar, no sé, ahora hasta dispositivos intrauterinos para que tu hija no se quede encinta, ¿no? Pero te encubren la realidad real. Esto se llama disonancia cognitiva, ¿no? Que creo que es el efecto más extendido. Hay otros, muchos más, pero digamos que es el más extendido. Los medios de comunicación, los voceros que tienen, como el señor Vera, como Radio Democracia, con qué sé yo, están insistiendo todo el rato en una
realidad alterna, que alivia el estado de tensión, de angustia en el que vivimos, ¿no es cierto? El otro mecanismo muy usado y muy manido es la fenomenología del héroe y del villano. Hay que crear un villano. ¿Por qué? Porque si tú llegas a pensar que vives una situación compleja, hay que darte a alguien a quien acusar. Entonces, si tienes a alguien a quien culpar de esto, hay un alivio interno. Se alivia la tensión psíquica, psicológica en la que estás. Y el gran culpable fue Rafael Correa inicialmente, ¿no? El culpable de todo, de absolutamente todo, para aliviar la tensión psicológica de la población ecuatoriana. El anticorreísmo no es nada más que eso. El manejo de un gran culpable. Pero como en todos estos años se les ha ido cayendo la narrativa, como dicen los comunicadores y los politólogos, ¿no? Tuvieron que generar otros grandes culpables, otros grandes villanos. Y los grandes villanos son fáciles de crear, porque son tan míticos como Superman. O sea, a Superman le creas un Lex Luthor, ¿no? Y a Batman un Guasón. Es facilito crear. Entonces se crea el gran malvado que son los indígenas, ¿no? Los indígenas son ¿qué diré? La corporización de la maldad. Porque además, al ser diferentes y al sentirnos diferentes en un país racista como este, ¿no?, es muy fácil echarles la culpa de todo. Entonces la gente se moviliza. Ricaurte, por ejemplo, ¿no?, que fue candidato y fue concejal de Quito por Pachacuti, ahora pide a Noboa que se declare dictador y salga a matar indígenas. O sea, perdón, esto es ya digno de ser atendido en un psiquiátrico, de verdad, ¿no? Tiene una ruptura absoluta con la construcción ética y con la construcción de la realidad. Pero bueno, es fácil crear otro enemigo público número uno, que ahora son los indígenas. Pero se vuelven doblemente graves y peligrosos cuando se conectan con el correísmo. O sea, no solo son indígenas, no solo son terroristas, sino también son correístas. O sea, el viejo enemigo también tiene vigencia a través de los nuevos enemigos. Y frente a ellos, a los enemigos viejos y nuevos, se crean héroes. El héroe es Supercartón, ¿no? Supercartón es el héroe. Y al héroe siempre, esto lo escribió Aristóteles en el siglo V antes de Cristo en su poética, su arte poética, cuando te describe cómo debe ser la tragedia, cómo debe ser el ascenso, la caída y el resurgimiento del héroe, y cuál debe ser la armatía, la falla trágica. El héroe sufre, al héroe le quieren matar siempre, le envenenan, le disparan, le atentan, y vivimos con el señor Noboa atentado por atentado, claro, todos inventados, todos construidos, todos falsos, todos insostenibles, indemostrables, pero van vendiendo estas ideas para convertirlo en un héroe que prefiere morir a dar un paso atrás, en un héroe que va a luchar hasta el final y va a usar todos los recursos para destruir a los malvados enemigos que son indígenas, correístas, narcotraficantes, terroristas y además mineros ilegales. Esas son las condiciones del nuevo enemigo, ¿no es cierto? O sea, fíjate, ya te voy planteando dos mecanismos psicológicos, porque la gente está siempre a favor del héroe y en contra del enemigo. Este es un mecanismo tan viejo como el ser humano. Claro, eso ha permitido la construcción de las religiones, en donde el enemigo es Satanás y el héroe sea Gilgamesh para los iniciales pobladores del Asia Menor, sea Osiris para los egipcios, sea Jesucristo para los cristianos, sea cualquiera de estos héroes que nacen, mueren y resucitan
y mueren en manos del villano, ¿no? Y después vencen al mal. Este mecanismo psicológico es utilizado en la dimensión de la política aquí, ¿no? Ya está, disonancia cognitiva, la fenomenología del héroe y el villano. Y tercero, el manejo de las expectativas. Tercer mecanismo psicológico que aplican indiscriminadamente. Mira, más mueve la esperanza que la realidad concreta. Más mueve la esperanza que la realidad concreta. Es decir, niños, corran y el que llega primero se lleva un premio. Y todos le meten pero toda la fuerza para llegar primero. Y el premio, decía un profesor de mi escuela, se ha ganado un pasaje de ida y vuelta a pie de aquí a su casa. Pero más mueve la expectativa a que hubiera habido un premio real de un helado real. En el Ecuador juega especialmente este gobierno con eso, los bonos, los tractores, las prebendas, los regalos, los obsequios, los salarios gratuitamente entregados, no que vamos a dar a 500,000 jóvenes, les vamos a dar un sueldo por 3 meses, no les dan a un grupito, que vamos a darles tractores y se van llevando los tractores, pero están jugando con la expectativa. Mira, con lo de los tractores, analicemos lo de los tractores. Llevan 100 tractores a Tungurahua, entregan 10 y después se llevan los 100. No dejan los 10. ¿Cuántas personas desilusionadas hay? 10. ¿Cuántas personas cayeron en el Ecuador en el juego de las expectativas? Cientos de miles de campesinos que se ponen en cola para esperar un tractor, porque las expectativas juegan así. Disonancia cognitiva por un lado, la fenomenología del héroe y del villano, y el juego de las expectativas. Si ustedes votan sí, la realidad va a cambiar. Si cambiamos la constitución hecha por los enemigos, el Ecuador va a cambiar. Si subimos el IVA 3 puntos, ustedes van a tener seguridad. Nada se cumple, porque juegan a las expectativas, no a las realidades. Y creo que finalmente, esto ya es muy, muy construido, ¿no? Que a mí es de las cosas que más me admira, es la dinámica del silencio. Tenemos un presidente que no habla, no explica. No, ni él ni nadie da explicaciones acá. ¿Quién da las explicaciones? La gente. Ante el silencio absoluto de los gobernantes, la gente se da explicaciones. Y se da explicaciones en estas dinámicas que hemos hablado. A, es que los enemigos son los culpables. A, es que él está esperando algo mejor para nosotros, disonancia cognitiva, o ya vendrá algo mejor, juego de las expectativas, ¿no? El silencio de la administración pública es, creo yo, la herramienta más elaborada con la cual nos manipulan. Y a ese silencio colabora todo el sistema de comunicación social que tiene a su servicio. Medios de comunicación, redes sociales, operadores de comunicación, gente que maneja el discurso y la conversión pública. Esto creo que es un poco el panorama que me has obligado a ponerlo sistemáticamente, ¿no? ¿Sabes? Yo te preguntaba eso porque, claro, y se puede percibir, ¿no? Una especie de, un poco, tal vez desesperanza, pero también hartazgo de lado y lado, esta polarización, y no solo, digamos, ideológica de lo que tú mencionabas al principio de, bueno, el correísmo, Correa es el cuco, es el diablo, es lo peor de todo, entonces la polarización va dirigida hacia allá, sino también se ha creado otra polarización que creo que lo han hecho de una manera mucho más fina, mucho más eficaz, si se quiere, ¿no? En contra de los indígenas, en contra de los campesinos, de las campesinas, ¿no? Y yo creo que, y esto te pregunto también, porque
Y creo que va ligado porque vemos que el discurso oficial, ¿no? Además que es un discurso extremadamente violento y racista, ha pasado de delincuente a terrorista para referirse a las protestas indígenas y también para referirse a todo aquel o aquella que se opone en cualquier nivel institucional, social, político, ¿no? No olvidemos que en la Asamblea Nacional le llaman grupo de delincuencia organizada o representantes de la delincuencia organizada al bloque de la Revolución Ciudadana. ¿Qué busca, digamos, este escalamiento retórico ligado a lo que tú nos has explicado, para entender incluso cómo se configuran estas narrativas políticas? Tú, no sé si viste una película de Superman donde llegan tres archienemigos que vienen también del planeta Krypton y que los tres aquí en la Tierra cobran las mismas condiciones de superpoderes que los que tiene Superman. Porque un héroe no puede tener un enemigo, un villano que no tenga sus mismos poderes o un poco más. El presidente Noboa tiene todo el poder del Estado, de la institucionalidad del Estado, tiene todo el poder del dinero, tiene todo el poder de la comunicación y tiene todo el poder de la policía y de las Fuerzas Armadas. Que él, con todo ese poder, confronte a una mujer pobre, casi descalza y de la tercera edad, es inconcebible para la psiquis de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Es decir, cómo este héroe, con todo el poder que tiene, confronta y destruye a una pobre mujer o a un pobre albañil como Efraín Fueres, ¿no? Un hombre que no tiene nada con qué defenderse. Entonces, tienen que hacer un trabajo de ingeniería social, esto se llama ingeniería social, la modificación de las percepciones de la sociedad frente a la realidad, para que el señor Noboa, este héroe de cartón que nos están poniendo por delante y que nos va a salvar y que con esa intención fueron hechos los cartones que repartían, este héroe tiene que enfrentarse a gente tan o más poderosa que él. Entonces tienen que ser narcotraficantes, por lo tanto deben tener toda la plata del mundo, mineros ilegales, por lo tanto tienen todo el oro del Ecuador, tienen que tener todas las armas posibles, toda la fuerza posible, toda la maldad posible, como para que se justifique la acción violenta del señor Noboa. Por supuesto, el bloque de la Revolución Ciudadana en la Asamblea, tienen que ser representantes de aquello, de lo más malo, de lo más perverso, de lo más corrompido y de lo más poderoso económicamente en el país. La pregunta es, y aquí viene la disonancia cognitiva, a ver, ¿son los indígenas de Imbabura los que envían grandes cargamentos de sustancias controladas a Europa? ¿O se van desde los puertos de la familia Noboa, con las empresas de la familia Noboa, en barcos de la familia Noboa y en bananos que exporta la familia Noboa? ¿No es cierto? Pero hay que cambiar esa concepción y esa comprensión de la realidad a través de la disonancia cognitiva, acusando de eso, exactamente de eso, a los enemigos. Mira, acá yo me he puesto muy en contra de estas voces de funcionarios y funcionarias electos por el pueblo en Imbabura, que han salido a mediar y a morigerar la situación, haciendo llamados al diálogo, a la paz, a bajar la beligerancia, a retirarse a las comunidades, a no seguir con la violencia. ¿Por qué razón, Akangau? Porque eso lo único que hace es homogeneizar a la víctima con el perpetrador y demostrar que los dos están en conflicto y que tienen igualdad de potencia, igualdad de capacidad de fuego, igualdad de número, igualdad de fuerza, igualdad de rabia, igualdad de armamento. No. Entonces, ¿sabes qué? Conversen. Eso se puede hacer en el colegio entre dos amigos de la misma edad, de la misma contextura física, que se están dando un par de trompones. Y uno se mete y ¿saben qué? Calma, pues a ver, venga, les abrazo y conversemos, ¿no es cierto?
Pero si es que un estudiante de 6º año de colegio le está cayendo a patadas y a trompones a un niño de 2º grado, a una niña de 2º grado de escuela, tú no puedes decir a la niña, oye, no pelees, pues, o sea, cálmense. Le vas a decir, le vas a proteger y le vas a proteger del imbécil agresor, pues. No. Pero eso no va a pasar si es que a ti te dicen que la niña es hija de Superman y que tiene superpoderes y que además es bruja y que viene de Hogwarts y le está convirtiendo en rata al señor. Entonces tú te frenas y dices, oye, aguanta, o sea, guarda la varita mágica, no es mala gente. ¿No? Claro, eso es lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí es que no puede una autoridad decir a los indígenas víctimas de la brutalidad policial y militar. Ellos han puesto los muertos, los heridos, los detenidos por cientos, ¿no? Conversen, pues, ¿no? Y el señor Noboa salió a decir que habían 50 millones, traía 50 millones de dólares para las víctimas del paro en Imbabura. Ay, yo dije, bueno, va a dar a la familia de los muertos, de los heridos. No, para los empresarios a los que les han afectado estos malvados indígenas, narcotraficantes, terroristas y correístas que han destruido la economía de Imbabura. Y esta idiotez se tragan las autoridades que saben que la economía de Imbabura se destruyó en el año anterior cuando tuvimos 14 horas diarias de corte de luz, pues acá. Pero ahí no protestaron, porque era Batman el que estaba haciéndolo. O sea, no importa que Batman haga eso. Pero si un indígena me cierra la vía, él, como es mi enemigo, entonces a él sí hay que darle, hay que matarle. He leído los comentarios que ponía la gente de mestiza de acá de Cotacachi a la intervención de hoy de la presidencia de la presidenta Leonor Cac. Indios tales, hay que matarles. Indios cuales, hay que sacarles de acá de Cotacachi. Oye, ese es el resultado de lo que estamos viviendo. Es el resultado del manejo para mantenerle al señorito en el poder para que se haga de los recursos de este país una ruptura de la sociedad ecuatoriana que está a un paso de convertirse en un apartheid en donde los unos matan a los otros. Entre Hutus y Tutsis, ¿qué es lo que pasa? Oye, te cuento que yo personalmente, me hice en Madrid, y mi esposa también, nos hicimos un examen de ADN geográfico, para saber, bueno, qué misma sangre tenemos. Ya. El resultado mío, 34% de sangre indígena ecuatoriana. Y el resto, español, griego, hasta sueco me sale por ahí, ¿no es cierto? Ya. Pero el tercio de mi sangre, que tú dirás, man, parece medio ibérico, ¿no? El tercio de mi sangre es indígena. ¿Hasta cuándo vamos a reconocer que tenemos abuelas o abuelos indígenas? Y que no somos, pues, el descendiente del rey Felipe VI acá. O sea, yo estoy masticando mucho este tema, porque creo que hay que empezar a hablar del origen del racismo en el Ecuador. Creo que el origen, voy a darlo muy rapidito, el origen del racismo en el Ecuador nace de la negación de nuestra parte indígena, que la tenemos todos, porque como decía un gran escritor peruano, el que no tiene de inga, tiene de mandinga, el que no tiene de indígena, tiene de africano en nuestros países. Bueno, ¿por qué razón negamos esa parte? Porque atávicamente los indígenas en el Ecuador y los negros han sido pobres, han sido analfabetos, han sido marginales, han sido tratados como subhumanos, y esa parte no quiero reconocer en mí, porque ahí entro otra vez en disonancia cognitiva.
porque ahí la culpa de haber tratado y condenado a mi propia familia a la miseria, a la marginalidad, a los páramos, al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte, pues me va a traer un problema serio de conciencia, ¿no? Entonces miramos al otro lado y creamos una idea alternativa, ¿no? Alternativa. Ah, no, es que yo soy, como vivo en la ciudad, entonces yo desciendo y voy y pongo flores a la reina Isabel la Católica, ¿no? Pero te imaginas la idiotez en la que podemos caer. O vestirse de torero y hacer toda la parafernalia española torera, ¿no? Claro, claro, Que, claro. que además termina siendo ridícula, ¿no? Ridícula. Bueno, entonces creo que el Ecuador debe entrar y posiblemente este paro nos va a confrontar con la realidad para que entremos en un proceso de reconocimiento de nuestra constitución, de la constitución del ser ecuatoriano. ¿No es cierto? Y otra cosa más, tú me darás la razón, conociendo yo el valor de tu padre y de la familia de tu padre, ¿no? Me darás la razón en lo que te voy a decir. Esa idea del indígena marginal, pobre, analfabeto, descalzo, que vive en el límite de la supervivencia, se acabó en el Ecuador hace mucho tiempo, ¿no? En la película ¿Qué tan lejos?, de Tania Hermida, 20 años atrás tal vez, o más, el Ecuador se pegó la primera gran sorpresa sobre el indígena, cuando en la provincia del Cañar llegan jóvenes indígenas hablando quichua en motos, en motocicletas, ¿no? Entonces esa fue, oye, ¿en dónde estoy? ¿En dónde? ¿En alguna reserva indígena de los Estados Unidos o estoy en Cañar? ¿No? Bien, ese era el anuncio en el cine de la transformación del ser indígena. Hoy el indígena tiene formación académica, el indígena tiene expectativa de vida, demanda la participación en la vida del país que le pertenece. Son personas que hablan cuando menos 2 idiomas, pues hermano, ante la estupidez y limitación y analfabetismo de la mayoría de los ecuatorianos, que tiene expresiones culturales ya de un nivel, la voz más importante de los últimos años en el planeta es la voz de una niña otavaleña de 19 años. Es una voz espectacular, fuera de registro, ¿no? Y que golpea en el mundo entero y que sigue viviendo como su ser le dice que viva, ¿no? Pero es uno de los talentos musicales ñusta picuasi, ¿no? Uno de los talentos musicales más preclaros del Ecuador. Esa realidad, Acángau, golpea a la sociedad y a la conciencia ecuatoriana y le dice, aquí estamos, ¿no? Las empresas que han desarrollado los indígenas acá en esta provincia de Imbabura son empresas extraordinarias en regímenes comunitarios que más parece el desarrollo de la sociedad en China que el desarrollo de las empresas ecuatorianas, ¿no? Que tienen otra visión y que están demandando el espacio que merecen tener en este país. Por lo tanto, este paro no solamente está poniendo en cuestión el alza del diésel, que creo que es lo menos significativo. Está poniendo en cuestión el rol y la función de las Fuerzas Armadas y de la policía, la lucha de clases, el poder decisorio y la importancia que tienen o no tienen las dirigencias, la real capacidad de las bases de manifestarse y marcar destinos, y está poniendo en evidencia el racismo de este país, y no solo el racismo, sino la potencia de la población indígena ecuatoriana. La potencia en todo sentido, ¿no?
no solo en la capacidad de producción de alimentos, no, en concepciones del mundo, en visiones políticas, en participación, en condiciones académicas, de pensamiento, de generación cultural, de comunicación, Akangau. La cantidad de comunicadores populares que hay acá. Se les llama comunicadores populares, pero son comunicadores de altísimo nivel y talento. Vimos con mi esposa, viviendo aquí en la comunidad indígena, una movilización desde Natabuela hasta Tuntaki. Pensamos que sería una movilización como cualquiera. Jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Indígenas, con una visión y claridad política admirable, Akangau, admirable, con un concepto de la lucha absolutamente diferente, ¿no? Absolutamente novedoso. Eso están poniendo los indígenas hoy en el Ecuador. Y el Ecuador se niega a ver eso. Eso es un error muy grave. Un error que cometió el zarismo en el 1917 en la Rusia, que no entendió la dinámica del pueblo ruso y que el pueblo ruso se multiplicó en organizaciones de base que se llamaban los soviets, ¿no? Y el rato menos pensado, los soviets dieron al traste con toda la estructura milenaria de los zares. Eso no están viendo, no se dan cuenta acá. Con lo cual te estoy diciendo que la lucha de clases en el Ecuador, que empieza a aflorar ahora directamente entre el pueblo y la oligarquía, va a tener un correlato organizativo en el pueblo ecuatoriano. Más allá de las CONAIES, más allá de las estructuras indígenas, más allá de las fenocines y más allá de los partidos en el Ecuador. Y que van a tener una fuerza insólita. ¿Por qué me permito decirte eso? Porque entre las cosas que me fascinan a mí está esto. Las crónicas coloniales tempranas. Es una colección que editó el Ecuador en el año 60, cuando iba a haber el encuentro panamericano, ¿no? La Biblioteca Ecuatoriana Mínima. Y ahí están y hay un libro sobre los cronistas coloniales tempranos, los que estuvieron con Pizarro, Francisco de Jerez, creo que su hermano Hernando Pizarro y otros más, ¿no? Que te cuentan los primeros contactos españoles con el Inca, ¿no? En Cajamarca. Y hay una cosa que ellos anuncian, a través de ellos, lo que se pensaba, y que también Felipe Guamampoma de Ayala lo dice: el retorno de Pachacuti, es decir, el cambio de tiempo, el cambio de signo de los tiempos en este Abya Yala que le nombraron a América forzosamente, y que nombre que yo le regalaría al señor Donald Trump: llévese a América, deje Abya Yala acá, eso sí es nuestro. Bueno, ese cambio de los tiempos, llamado el Pachacuti, ¿no?, se daría 500 años después de que el europeo pisó estas tierras. Y eso no sucedió en 1492. No. Eso sucedió en 1526. En 1526. Cuando llegaron a las costas de Manabí, cuando acabó pasado la isla del Gallo, costas de Manabí, y después la isla Puná. Es decir, el año próximo, Akangau, se cumplen 500 años de eso, y hay el anuncio del Pachacuti, que no es una revolución indígena eso, es un cambio de los tiempos, un cambio de los paradigmas. El próximo año en el Ecuador va a haber un cambio de paradigmas, y tenemos que estar listos para el cambio de paradigmas. Un cambio de paradigmas que se está anunciando con la rebeldía de los pueblos indígenas, con la reflexión de las bases orgánicas de la revolución ciudadana, que son 5 millones de personas en el Ecuador. Yo soy un militante de base, ¿no?
5 millones de personas que estamos esperando un cambio de los tiempos aquí, en donde se acaben los cacicazgos, las decisiones a dedo. No el correísmo, perdóname, eso no se va a acabar nunca. El gran pilar fundamental de este movimiento se llama Rafael Correa Delgado y eso no va a cambiar nunca. No. Pero lo que sí va a cambiar es la forma, la estructura, la perspectiva, la acción política. Entonces, se vienen cosas muy importantes para el Ecuador. Mientras las dirigencias están en las autocríticas, los golpes de pecho, las latigadas de espalda, las acusaciones mutuas, el pueblo, la base, estamos en la esperanza, Canga. Mientras este rato las dirigencias se venden, el señor Noboa creerá que ha ganado esta pelea, la gente que ha tenido 31 días de resistencia acaba a seguir resistiendo. Como lo ha hecho durante 500 años, esto no es nuevo. ¿No? Y quién sabe cuántos años han estado mis otros antepasados también resistiendo. ¿No? Claro, somos ya compañeros de viaje, pero se resiste en la esperanza, se resiste en la alegría, ¿no? Se resiste en la claridad y en la conciencia. Eso es lo que va a marcar a este país. Y este país que siempre da el ejemplo, no, porque Quito se llama Luz de América no por cualquier cosa, sino porque fueron los primeros que se levantaron contra la dominación española. Y Quito, pese a que el 15M sea el referente de la movilización social convocada por redes sociales, a Cangau, en el 2005, las redes sociales convocaron a los quiteños y a las quiteñas para tumbar a Lucio Gutiérrez. O sea, la primera rebelión ciudadana armada por redes sociales se dio en Quito. Esto era reconocido luego. Y creo que los primeros pasos, ¿no?, para un nuevo paradigma y un nuevo destino para este país los está dando otra vez esta tierra. No sé si Quito precisamente, pero el Ecuador está dando esos pasos, Imbabura indiscutiblemente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la idea y la visión de los nuevos paradigmas o nuevo paradigma, porque, bueno, has mencionado de manera profunda y prácticamente los aportes del pensamiento político, social, cultural indígena, ¿no? Porque tenemos en la Constitución 2008 plasmada que el Ecuador es un estado plurinacional, ¿no? Y eso, por ejemplo, y eso desgraciadamente, estos disque abogados racistas que se van a otros medios de comunicación a decir que la plurinacionalidad y la justicia indígena y el pluralismo jurídico que es el caos para el Ecuador, ¿no? Incluso el preámbulo de la Constitución dice que el Ecuador va a construir una nueva forma de vida, una nueva sociedad, que es la sociedad del summa causa, ¿no?, que es la vida en armonía. Ya están esos paradigmas de años y años de luchas, de organización, de mujeres y de hombres indígenas que en su vida habrán pensado en vender un paro, ¿no?, una movilización, un levantamiento, como el gran Daquilema, por ejemplo, como la gran Mama Dolores o Tránsito Amaguaña. Esos paradigmas están puestos en la Constitución de 2008 de Montecristi. Se pusieron en papel, se hablaron de palabras mayores en la Constitución de 2008. Y ahora, este gobierno actual de Daniel Noboa, a la par de que están configurando un Estado, ya no solo un gobierno totalitario, sino un Estado totalitario, están también promoviendo una consulta popular en donde el centro de todo es si ir o no a una nueva constituyente, que se quieren bajar la Constitución de 2008. Noboa lo dijo, ¿no?, en un programa de radio, una constitución corta de máximo 180 artículos, y ahí, como siempre, tartamudeó porque él no puede hilar más de 3 oraciones juntas, ¿no? Entonces, Felipe,
para ir cerrando también este diálogo, lo que tú has dicho también se ha logrado a base de luchas, a base de trabajo político, trabajo intelectual, no solo lucha en las calles, no también lucha en los espacios de poder cuando se ha llegado. Y claro, existen también voluntades políticas que abren esos espacios de poder para que exista un debate, un intercambio y un diálogo de saberes. ¿Qué hay detrás de querer hacer una nueva constitución? ¿No? ¿Cuáles son esos peligros de esa nueva constitución? ¿Y por qué debemos o por qué hay que defender la constitución actual? La constitución actual tal vez necesita cambios, hay que cambiar algo, hay que enmendar algo, hay que reformar algo, y porque estamos hablando de un pacto social, estamos hablando de fortalecer este tejido social, perdón la redundancia, Felipe. ¿Cómo ves tú ese panorama de la constituyente y lo que ya está plasmado en la constitución, que además, perdón, es la única constitución en el mundo que le da derechos a la naturaleza? Claro, mira, la oligarquía, esta clase que se apoltronó en el poder y no quiere abandonarlo, y se sostendrá a sangre y fuego, no busca un pacto social en la visión rusoniana de la Constitución. No busca un pacto social. No le interesa pactar con indígenas, mujeres, pobladores, pobres. Les molestan ellos. Es como imaginarse que el rey de Bélgica iba a pactar con los africanos del Congo. No, jamás. Él era el dueño de esa pendejada. No. A él le daban caucho y punto. No le importaba nada más. A esta oligarquía brutal que se ha apoltronado en el Ecuador, en el gobierno y en la institucionalidad del Ecuador a través de todos sus cipayos y huasicamas, ¿no? No le interesa un pacto social, por lo tanto no le interesa una constitución. Le interesa una norma lo más parca posible que les permita robar y apropiarse con impunidad. Mira, las Fuerzas Armadas y la policía están actuando al margen de la ley. Te lo digo con todas sus letras. No hay argumento jurídico para que ellos actúen, como actúan. Esto les va a caer después en juicios internacionales en donde van a tener que pagar por todo lo que han hecho. No están actuando en el marco de la ley. La Constitución no lo permite, la ley no lo permite. ¿En qué se están agarrando? En un decreto del señor Noboa que declara una guerra interna. Pero ese decreto del señor Noboa que declara la guerra interna ha sido objetado por la Corte Constitucional. ¡Fum! Se les acabó de dónde agarrarse. No tienen un asidero jurídico para esto. Por lo tanto, la oligarquía necesita modificar las leyes y la ley fundamental para que haya asidero legal a la represión, al asesinato, a la violencia indiscriminada, a la inacción frente a al delito, el narcotráfico, las sociedades criminales, las economías criminales. Es decir, hay un objetivo pragmático de un lado, y en ese objetivo pragmático se ensambla también la posibilidad de feriarse todos los recursos del Ecuador, de quitar la imprescriptibilidad del peculado, por ejemplo, para que la señora Manzano nunca tenga que dar cuentas sobre el tema de Progen. Esas son las intenciones prácticas de ellos. No les interesa un pacto social. Y para lograrlo, te venden la idea de que esta es una constitución chavista a la que que causa todos los males en el Ecuador. Pues bien, te diré lo que he escuchado en estos 31 días, porque sí he tenido mucho contacto con los vecinos y con los indígenas con los cuales convivo. Todas defienden la Constitución de Montecristi. ¿Sabes por qué?
porque fueron a Montecristi a pedir que se incluya el régimen de summa causa, porque fueron a Montecristi a pedir la consulta previa informada para la minería, porque fueron a Montecristi a exigir que se reconozca la justicia indígena, la territorialidad, la multiculturalidad y la plurinacionalidad. Es una constitución que construyeron ellos. Entonces, cuando alguien viene y les dice, esa constitución chavista, como está, hay una señora de Guayaquil, González, ¿cómo se llama? González, ¿no? Que fue candidata de Lucio Gutiérrez, ¿no? Andrea. Exactamente, ¿no? Que pretende ser un tomo femenino del señor Villavicencio, no le da el cuerpo. Y ella vive diciendo que es la constitución chavista sin otro argumento. Cuando la gente que participó en la construcción de esa constitución oye eso, se ríe. Y van a defenderla a Cangau. Esto es lo que no se dan cuenta en el gobierno. No están mintiéndole a niños ingenuos de kindergarten. Están hablándoles con una mentira a la gente que participó en eso y que ejerce la justicia indígena, que, mira, si yo tuviera que escoger ser juzgado por la justicia indígena en mi comunidad a ser juzgado por la jueza Camacho, te juro que escojo la justicia indígena de cualquier comunidad en el Ecuador. Porque lo peor que le ha pasado al Ecuador es la brutalidad de la corrupción y podredumbre de la justicia. Justicia que en la audiencia a los 11 detenidos, porque al uno le soltaron porque era una persona con un deterioro cognitivo terrible, ¿no? Que le dejaron descalzo en un parque en Otavalo, a los 11 detenidos ni siquiera les permitieron hablar en quichua, ¿no? Ni siquiera les permitieron. Vestidos de naranja, amarrados las manos, muchachos que son tejedores, que son albañiles, acusados de terrorismo en este país y recibiendo la brutalidad de todo un sistema de justicia corrupto que libera al autor de un atentado con bomba en Guayaquil porque está vinculado a la empresa de la familia del presidente, que libera de cargas a la señora Lavinia Balbonesi, que demostró que recibió dinero de la empresa Dandy Precious Metals para hacer regalos en el territorio donde iba a implantarse el proyecto Loma Larga. Es decir, delitos flagrantes, mi querido Acangao, que son liberados por la justicia. Eso la gente se da cuenta. La gente se da cuenta porque no es idiota, señor Noboa. Usted no puede comprar, como dice la canción de Calle 13, no se puede comprar el aire, no se puede comprar el cielo, no se puede comprar el sol, no. El planeta Sol, para poner en términos de la familia real. Que no se entienda. Claro, ¿no es cierto? Para que no se entienda, no se puede comprar eso, no se puede comprar la dignidad de la gente. Y la gente está clara en que usted les está queriendo comprar. Les reciben, claro que les reciben. Yo sé de comunidades aquí que recibieron el bono. Y con ese bono ayudaron a comer a los que protestaban. O sea, le falló la estrategia. Porque no está midiendo los inasibles de los seres humanos que nacimos y vivimos en esta tierra, ¿no? Con mentalidad de centro comercial de Miami, que va a poner plata en el bolsillo de los ecuatorianos para que gasten en el Black Friday y en el Cyber Monday, ¿no? No se puede entender esta conversación larga que hemos tenido sobre el ser ecuatoriano contemporáneo, ¿no? Complejo, rico, lleno de facetas novedosas. No se puede entender con alma de centro comercial de Miami. Esto no le alcanza para entender. Creo que ahí está la gran falla que le va a costar la consulta popular. Pero, aquí viene lamentablemente el pero, habrá estructurado un fraude que llegará a afinar representante de la Mossad, que tiene su sede en Argentina y que viene a hablar con las autoridades ecuatorianas de este agregado militar sionista, ¿no? ¿Qué viene a hacer acá? ¿De qué viene a hablar? ¿De qué seguridad viene a hablar?
No sería bueno que el agregado militar ecuatoriano vaya a Israel a hablar de derechos humanos. O sea, todo esto es muy llamativo acá. Puede ser que gane el sí con fraude. No, fácil para ellos hacer otro fraude, ¿no? Con la complicidad de la señora Tamaín, que es, creo yo, una de las personas que más cuentas deberá dar al país algún día, ¿no? Las Dianas tienen mucho que dar cuentas en el país, Diana Salazar, Diana Tamaín. Pero suponiendo que ganase el sí, el Ecuador seguirá persistiendo en esta dinámica, mi querido Acángao, porque no se va a terminar con el fin del paro toda la generación de lucha, la generación de resistencia, la generación de expectativa, la generación de esperanza que se ha hecho en estos 31 días en el Ecuador. Querido Felipe, quiero agradecerte por este diálogo profundo, fructífero y necesario aquí en Guayusa Política. Creemos que y consideramos que es importante siempre topar estos temas, poner el dedo en la llaga, incluso de temas estructurales, incluso de los propios temas de cómo los ecuatorianos y las ecuatorianas promedio tal vez se autoperciben, ¿no? Negando siempre que Ecuador es un país indígena, que Ecuador es un país campesino, que Ecuador es un país agrario, que Ecuador no es una super mega metrópolis como quisiera el señor Noboa o las oligarquías que sean, ¿no? Y ojo, y cuando se habla de un modelo de desarrollo, no solo debemos pensar en un modelo de desarrollo que, ok, es desarrollado aquel pueblo o aquella ciudad o aquel país en donde está lleno de asfalto y lleno de rascacielos y edificios. Estamos hablando también de desarrollo cultural, un desarrollo intelectual del pensamiento, que tenemos grandes referentes en el Ecuador. Así que, querido Felipe, te agradezco muchísimo por las ideas y además por cómo nos has explicado de una manera muy clara y profunda lo que sucede a nivel societal, lo que sucede desde el gobierno, cómo pretenden manipular y veamos qué sucede con este anuncio de este repliegue hacia los territorios, hacia las comunidades, ¿no? Que lo hizo hoy el presidente de la CONAIE. Todavía no se terminan de cumplir los objetivos y obligaciones de la Carta de Intención del FMI, así que el estallido social probablemente recién empieza. Quisiera dejarte con una última reflexión, querido. Yo quisiera acabar esta conversación que me ha gustado muchísimo, que creo que hay conversaciones que al que habla también le satisfacen, ¿no? O sea, a mí me ha gustado mucho conversar contigo. Yo quiero cerrar esto como cierra el enorme poema Boletín y Elegía de las Mitas, el insigne, gigantesco poeta ecuatoriano, poeta cuencano, César Dávila Andrade. Dice: yo soy Juan Atampam, Yotam, yo soy Lucas tal, Yotam, yo soy Roque Caxicóndor, Yotam, y termina diciendo: volvemos, vuelvo, volveremos. No. Esta es la reafirmación de que este pueblo ecuatoriano, así en apariencia le derroten, vuelve y vuelve. Vuelve como la paja del cerro, decía mamá Tránsito Amaguaña, ¿no? Y mamá Dolores Cacuango. Somos como la quinoa, como la semilla de quinoa, ¿no? Siempre volvemos a crecer. Entonces, lo que hoy sucede en el Ecuador con el paro, el levantamiento, las frustraciones, el no haber avanzado aparentemente, es un paso que va a tener otros más. Entiéndanlo, oligarquía ecuatoriana. Ustedes no están jugando con un grupo de ignorantes. Están jugando contra 19 millones de personas que tenemos claro quiénes son ustedes. Con eso quisiera acabar, mi querido Acángao, y darte un abrazo a través tuyo a tu padre, un abrazo gigantesco de cariño y de acompañamiento, porque una de las personas que sufre la brutalidad de la oligarquía es tu padre.
Muchísimas gracias, querido Felipe. Te agradezco por esta conversación profunda, necesaria. Espero que no sea la última vez que te tengamos aquí en Guayusa Política. Y queridos guayuseros, guayuseras, ¿por qué Guayusa Política promueve estos diálogos? Tenemos, y el Ecuador tiene un cerco mediático gigantesco, en donde en todos los programas de radio, en todos los programas de televisión, en todos los programas alternativos, por redes sociales, web, etcétera, programas que se venden por $1 millón a asambleístas que no declaran ningún patrimonio, y están haciendo un encuadre mediático para manipular precisamente a la opinión pública, para manipular cómo ver, en este caso de la coyuntura actual, la consulta popular, cómo ver las manifestaciones. Se construyen mensajes de odio, lenguajes de racismo, y frente a ese enorme aparataje mediático, Guayusa Política pone su grano de arena para el pensamiento crítico, para la razón, donde ustedes, amigos y amigas, guayuseros y guayuseras, deciden, con estas herramientas de análisis crítico, deciden desde sus conciencias y desde su razón, cómo ver e interpretar la realidad, cómo encararla, cómo vivirla y cómo hacerla llevadera en un contexto violento, y ojalá pensando no individualmente, sino en el común. Nos vemos la próxima semana con otra entrevista en Guayusa Política, donde nos sentamos alrededor de las ideas para pensar juntos, para pensar juntas. Chao. Guayusa Política con Akangau Biteri Tasi.